Ahora estamos. Empezamos a grabar entonces la clase del día del 11 de mayo, con el acuerdo de que el 25 de mayo quedó grabado. El 25 de mayo nos encontramos en el aprendizaje situado en el contexto institucional. Vamos a compartir pantalla. Compartir y estamos listos. Ya. Recuerden que la regla del juego es que pueden interrumpir cuando lo estimen conveniente, porque es necesario. Vimos la vez pasada, entonces hemos visto las teorías clásicas del aprendizaje, conocimiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje social, y vimos teoría de la Gestalt. Y ahora vamos a ver a Piaget, Juanito Piaget, Jean Piaget. ¿Ya? ¿Qué nos propone Piaget en términos generales? Nos propone que a propósito del aprendizaje, él dice que el aprendizaje tiene que ver con procesos cognitivos. La primera regla del juego. ¿Ya? No tiene que ver con conducta, ni expresiones de la conducta, sino que tiene que ver con procesos cognitivos, y él pone su energía en ese territorio y nos plantea que en nuestro proceso de desarrollo etario habrían distintas formas en cómo ocurren estos aprendizajes. ¿Ya? Eso es una parte. Y por otra parte nos plantea de que el aprendizaje, para dar cuenta de que ocurrió un aprendizaje, tendrían que ocurrir ciertos procesos. ¿Ya? Esa es la fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces él dice que a propósito de las funciones cognitivas, de qué es lo que ocurre en nuestro aparato cognitivo para el aprendizaje, él plantea de que todo lo que hemos aprendido serían estas funciones cognitivas, estarían en nuestro proceso cognitivo, todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Sería una especie como de archivo, con muchas carpetas, con carpetas de distintos temas. Estoy tratando me voy a poner bien en computín en ese sentido. Entonces, y por lo tanto, cuando emerge un nuevo aprendizaje, ¿ya? Ocurren dos procesos, o sea, ocurren 4 procesos, pero básicamente 2. Cuando llega un nuevo aprendizaje, lo que hace es a ver, ¿dónde ubico esto nuevo? ¿Dónde lo instalo? Para poder organizarlo, porque el cerebro está organizado, dice Piaget, por tanto, si llega un nuevo aprendizaje, tengo que darle un lugar, ponerlo en un lugar. ¿Ya? Y por tanto, esa organización se desordena para buscar el espacio. ¿Ya? Y cuando encuentra un espacio, un lugar, una carpeta, se ponemos en términos del computador, se procedería a un primer proceso de adaptación de la información nueva. Este aprendizaje entraría en un proceso de adaptación. ¿Dónde lo instalo? Ahí está adaptado, aquí va en esta carpeta. ¿Ya? Pero para que ese aprendizaje logre ese proceso de adaptación, tendrían que ocurrir 2 cosas previas, ¿ya? Que él la llama la asimilar y acomodar. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, ¿ya? El aprendizaje nuevo se asimila a algo conocido, ¿ya? Y eso conocido se acomoda, ¿ya? Porque lo asocia a algo conocido, se acomoda. Al acomodar se produce un proceso de adaptación, y ese proceso de adaptación genera una reorganización de los procesos cognitivos. Entonces, dicho que el todo nuevo lo que hace es que mueve, la información nueva se asimila a algo conocido. Por ejemplo, ¿quién nunca ha probado la maracuyá? ¿Alguno de ustedes alguna vez, o alguno no tiene idea de cuál es el sabor de la maracuyá? Yo. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, en el proceso de asimilación no hay nada asimilado porque no la conoce. ¿Ya? ¿Cómo se le imagina que es el sabor? Así, sin haberlo probado nunca, ¿cómo se imagina que puede ser ese sabor? Dulce. Dulce, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguien de los que están acá ha probado alguna vez la maracuyá? Yo solo en cheesecake. Un cheesecake, ya. ¿Y a qué sabe? ¿Cuál sería, si usted lo pudiera, este sabor se parece a, qué es lo más cercano
a juicio suyo? Es como un poco acidito. Un poco acidito, Sí. como al Como un poco limón, cítrico. como al limón, Sí, ¿sí? sí, así lo he sentido. La colega dijo que nunca lo ha probado y decía dulcecito. ¿Se lo imaginó alguna vez que tenía que ver algo con los ácidos? Cuando dijo dulcecito. No. No, ¿sí? Ya. Entonces, con estas dos informaciones, ¿ya? Una que lo ha probado y la otra que no, pero que inicialmente para ella era dulcecito, y la colega le dice, pero además dulcecito, pero tiene esta cosa media ácida. Lo que ha ocurrido aquí es que primero un proceso que no dice la colega bien, es como miel más limón, ¿ya? ¿Ya? Como ejemplo que pone la colega y la otra reflexión. Entonces, quien nunca lo ha probado y pensó que era dulcecito, con estos nuevos antecedentes, sin haberlo probado todavía, se está produciendo un proceso de asimilar. Se parece a, primero dijo que era dulcecito y la colega le agregó que era como con medio ácido, como limón, y la otra colega le agrega, pero además es como miel con limón. Entonces, esa nueva información lo que está generando es un proceso de asimilación inicialmente, y con la información nueva se acomoda esa información, como que se reordena. ¿Sí? Y ese reordenamiento genera un proceso de adaptación, como todo. Entonces, la adaptación tiene asimilación y acomodación como consecuencia. Y si usted el día de mañana prueba la maracuyá, lo más probable es que va a ocurrir ya de hecho un proceso de organización. Pero ya en este instante, con la información que tiene, con lo que ha aprendido a partir de lo que han compartido sus colegas, ya existió un proceso de asimilación, acomodación, adaptación y, en consecuencia, de reorganización. Entonces, el día de mañana, cuando pruebe, efectivamente tenga en sus manos o pruebe la maracuyá, va a tener todo este proceso ya trabajado. Y cuando pegue su primera vasca y tenga su primer sabor, va a ser todo esto rápido, y se va a reorganizar todo y el sabor va a tener un lugar en su historia, en su proceso. Y cuando diga, el día de mañana le consulten, diga, este es el sabor, y lo va a decir inmediatamente. Pero ya va a formar parte de su proceso cognitivo. Y eso tiene que ver con todo lo que implica la trayectoria del aprendizaje. ¿Qué podría ser el otro ejemplo en la sala de clase? ¿Ya? Porque esto fue como en la vida cotidiana, un sabor. ¿Cómo lo pongo? Lo pongo al servicio de la sala de clase. Si yo quiero que mis estudiantes aprendan algo, lo que debería hacer es provocar experiencias que le permitan asimilar el nuevo conocimiento o lo que yo quiero que aprendan a algo ya conocido. Si lo que yo quiero que aprendan logro que el estudiante lo asocie a algo conocido, va a ser más fácil el proceso de la trayectoria de aprendizaje para generar la reorganización de lo aprendido. Asociarlo, entonces me va a favorecer. ¿Ya? Si el estudiante, no sé, pues siempre usó lápiz, en la enseñanza básica, siempre usó lápiz grafito, HB, no sé, ¿ya? Y después usted le pasa un lápiz B y cuál es la diferencia, y hace el trazo y comprende, oh, esta es la diferencia entre un HB y un B, pasó por, conocía el lápiz. Pero cuando le pasa el lápiz B, se produce un proceso de asimilación. Se parece al HB, pero no es. ¿Ya? Y cuando empieza a trazar con el B, mira, aquí ocurrió un proceso de acomodación, porque tuvo la experiencia. Eso genera una adaptación. Y cuando se adapta, logra hacer la diferencia entre el uno y el otro, se produce una reorganización. Por tanto, habría aprendizaje. Entonces, Pillet dice que ese proceso opera siempre. ¿Ya? Que si yo quiero preparar un aprendizaje, lo que tengo que es tener estado de alerta cómo ocurre ese proceso. Asimilar, acomodar, que genera adaptación, y es la reorganización. ¿Se entendieron las dos ideas, no es cierto? ¿O hay dudas? Reina el silencio, decía alguien por ahí. ¿No se entendió nada de lo que dije entonces? ¿O muy enredado?
¿Lo expliqué demasiado enredado? Profe, yo me quedé como pensando un poco en la salida, entonces me costó concentrarme en lo que se está diciendo, pero después voy a volver a ver la clase y yo creo que igual les explico bien. Ya. Tú dices la salida de cuando nos vamos a juntar el 25. Ya. Seguimos. Entonces, esa es como operaría el aprendizaje, pero además Piaget plantea otra característica importante en su teoría del aprendizaje. Él dice, pero además, en la etapa del desarrollo cognitivo, desde los 0 años hasta la adolescencia, ocurren ciertos procesos de desarrollo en que el cómo se aprende es diferenciado. ¿Ya? Dentro de este desarrollo cognitivo. Y plantea 4 etapas: la sensorio-motor, la preoperatoria, operaciones concretas y operaciones formales. Esto es muy importante desde el punto de vista de la teoría piagetana del cognitivo, porque dependiendo de la etapa que se encuentre el otro, en la etapa de esta sensorio-motor, preparatoria, operaciones concretas, operaciones formales, en la etapa que se encuentre es cómo va a aprender. ¿Sí? Y por lo tanto, no es lo mismo que yo prepare una actividad de aprendizaje para un niño que está en la etapa sensorio-motor, o está en las operaciones preoperatorias, o operaciones concretas, o operaciones formales. De alguna forma debería yo, cuando planifique la clase, considerar esas condiciones. En la etapa de sensorio-motor, de los 0 a 2 años, lo que plantea Piaget es que el niño o la niña o niñe es solo sensación. No sé, apretarle la punta del dedo del pie derecho es lo mismo que apretarle una oreja o hacerle la caricia en el hombro, ¿no? Es todo sensación, ¿ya? No hay una diferenciación del cuerpo de alguna forma. Es lo mismo, ¿no? Por así decirlo, a esa edad, si le duele algo, le duele todo. No es un dolor focalizado, como podría ser en la edad que ustedes tienen hoy día. Es todo, ¿no? Y es porque el desarrollo del sistema nervioso central de alguna forma en la etapa embrionaria y posteriormente es desde el cerebro hacia la columna vertebral, de la columna vertebral hacia las extremidades, ¿ya? Céfalo-caudal, próximo distal, sería como la secuencia de esta madurez del desarrollo, ¿ya? Primero todo lo que el cerebro, columna vertebral, y después de la columna vertebral se explica el desarrollo hacia las extremidades. Por eso que los niños, la psicomotricidad fina, escribir, por ejemplo, se demora mucho más. Entonces tiene que estar lista, de alguna forma tiene que haber control del hombro, del codo, de la muñeca, de los dedos, y después voy a poder hacer un trazo fino. Voy a tener caligrafía, por así decirlo. Ese es un desarrollo normal. Entonces, en esa etapa es puro cuerpo, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, en esa etapa la atención es corporal, ¿ya? De los 2 a los 7 años, lo que ocurre aquí son, de alguna forma, lo que empieza a operar en esta etapa, lo que empieza a operar en esta etapa el inicio del uso de la simbología, ¿no? Y esa simbología empieza como plantea, como a generar los nuevos conocimientos, ¿ya? En esta etapa es egocéntrico, tiene pensamiento mágico, empieza a clasificar objetos, ¿ya? Y le cuesta mucho separar el símbolo del objeto.
Dicho de otra manera, en esta etapa, si yo estoy planificando una actividad de aprendizaje, el principal canal es el pensamiento mágico. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere explicarle racionalmente algo, no lo va a entender racionalmente. La razón, la subjetividad, la comprensión, ¿ya? En esta etapa del desarrollo no opera como adultos, ¿ya? En esta edad, preguntarle a un niño por qué hizo algo no tiene ningún sentido. Porque el por qué implica una intención. En esta edad las cosas están ocurriendo. Entonces lo que yo debería preguntarle al niño en esta edad es ¿cómo ocurrió? No por qué ocurrió. El ejemplo más dramático es cuando los niños están jugando en la casa, tropiezan o golpean algo y se cae y se rompe el plato de la abuela, no sé. Y la pregunta del adulto es ¿por qué lo hizo? El propósito del por qué lo hizo, no hay propósito. Él juega, pero nosotros como adultos le ponemos que él está jugando. En la conciencia de él está siendo. El adulto es que le atribuye un rol a ese estar siendo niño. De hecho, tampoco tiene conciencia de que es niño, él es. Y él hace. Y sustentado en el pensamiento mágico, él está feliz. Y si se golpea va a llorar, porque le dolió y tiene pena, y al segundo va a estar contento y feliz. Hay por ahí un video de un cumpleaños, me acuerdo, donde una niña paga la torta y la otra niña la zamarrea. No hay juicio de valor en esa conducta. Es el adulto el que le pone el juicio de valor. Dele. Ah, vio el video, perfecto. ¿Sí? Es clarito el video. ¿Sí? Pero ese video, si yo lo leo como adulto, estoy en una lectura incorrecta de lo que ocurrió realmente. Porque la experiencia de las niñas y los niños no estaba, había una experiencia, ¿ya? Estaban siendo, ¿ya? Y lo que emergió es una emoción que se canaliza y se actualiza. ¿Sí? Y listo, y no es más que eso. Por tanto, podríamos decir que ellos son el centro del mundo, todo ocurre porque ellos lo generan, el pensamiento mágico es clave en esta etapa, ¿ya? O sea, cuando juegan a ser Superman, son Superman, ¿ya? Y cuando ellos se ponen una capa y vuelan, están volando, o sea, su pensamiento mágico los pone en una condición real, así vuelan, ¿sí? Hay otro video que también juega mucho con esta experiencia, que es el video de hacerlos desaparecer, cuando le ponen la manta encima, le sacan la manta y le dicen, oh, no está, ¿qué pasó? No te veo, te dice desaparecer. Y viven la experiencia de que desaparecieron, ¿ya? Más todavía cuando el adulto juega con esa, el pensamiento mágico, está operando esa fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo relevante en esta etapa? Si yo quiero que aprenda algo, desde el punto de vista de las artes, por ejemplo, jugar, a crear, ¿ya? Van a ser maravillosos creando, ¿ya? Y si tú le das colores, pinturas, texturas, etcétera, manualidades, o sea, van a estar fluir, ¿ya? Es magia pura, ¿ya? Pensamiento mágico como elemento central. La etapa siguiente de las operaciones concretas, aquí lo que emerge como característica fundamental es el pensamiento concreto. Las cosas son lo que son y son lo que los adultos significativos dicen que son. ¿Sí? Y es lógico, o sea, y es coherente, ¿ya? Si tú le dices a un niño, quédate sentado, se va a quedar sentado, si tú eres un adulto significativo. Y no se va a mover de ahí, porque tú lo dijiste. Es concreto, ¿ya?
Porque, bueno, además, junto empiezan, si bien, a manejar algunos conceptos numéricos, ¿ya? Pero es concreto. Un ejemplo de esta experiencia concreta. Todo un niño en este rango de edad tú les puedes decir cuántos son 4 más 4. Y él va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo, y te va a responder. Tú le vas a decir 2 más 2, 1, 2, 4, 5 más 5, 10. Así, pero al tiro, va a ser súper concreto. Y tú le dices 6 más 5, no sé. Y te va a decir, no sé. ¿Pero cuánto es 6 más 5? No sé. No lo ve, ¿no? Porque aprendió a sumar con los dedos. Pero si tú le enseñas a sumar con palitos, con un trazo en el cuaderno, te va a resolver, va a aprender de manera concreta. ¿Sí? Puede que se aprendan las tablas de manera concreta, pero no van a comprender cuál es el proceso que está implicado en ello, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, prima una forma de aprender lógico, lineal, concreta, ¿ya? No hay abstracción en este instante, ¿ya? Si tú le planteas, imagínate algo, va a ser no, porque es concreto. Tendrías que guiarle ese relato. Pedirle, sean creativos, ya, pasar una hoja en blanco y sean creativos. Si tú no le das la consigna, la consigna de trace, o mire esta hoja y haga algo parecido a esto, se podrán mover. Pero si tú no le das la trayectoria del relato, no va a ocurrir el aprendizaje que tú tienes planificado. De alguna forma, el mensaje que tú emites para lograr los aprendizajes del estudiante tiene que ser lógico, certero, específico. De 12 años adelante, etapas formales, ¿ya? Con 12 años, ¿en qué curso estamos? ¿Qué curso están los estudiantes aproximadamente? ¿Alguien tiene algún hermano chico o hermana? Séptimo. De los 12, séptimo. Séptimo. Séptimo con 12. Con 13, claro. ¿Ya? De quinto hacia adelante, hoy día, sexto año, ¿ya? Aparecen las operaciones formales. ¿Cuál es la característica fundamental de las operaciones formales? Es la capacidad de abstracción. Aquí aparece la subjetividad, si lo ponemos desde ese punto de vista, ¿ya? Empieza a manejar conceptos abstractos, ¿ya? Tú le puedes explicar algo y ellos lo pueden comprender. La etapa anterior, tú les tienes que decir, en esta etapa, tú puedes hacer un relato y ellos van a comprender, ¿no? Van a sacar sus propias conclusiones, ¿sí? En la etapa anterior, van a sacar las conclusiones que tú les digas que concluyen. De alguna forma, van a decir lo que tú dices. De aquí para adelante, ellos van a empezar a decir, ¿por qué el profe me dice esto? Y si yo no quiero, ¿ya? Empiezan a cuestionar, porque empiezan a construir sus propios mundos, sus propias realidades, ¿ya? Buscan otra explicación a lo que está sucediendo. No creen todo lo que el adulto dice, por así decirlo. No creen todo lo que la imagen de autoridad dice, porque empiezan a aparecer en ellos los procesos de subjetividad, ¿ya? Y se empiezan a dar cuenta que son conscientes de sí mismos y que pueden pensar por sí mismos. Y pueden decir, incluso, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciéndome, profesor o profesora, ¿ya? O pueden pensar eso y pueden no decirlo, pero generar una distancia. No, esta clase es fome. Y listo. Y yo no podría conversar y por qué fome, y te podrían incluso argumentar por qué fome. En la fase anterior, tú puedes decir, esta clase es súper entretenida, y los cabros van a decir, sí, estuvo súper entretenida la clase, porque tú lo dijiste. De los dos hacia adelante, no, empieza la capacidad de abstracción.
Y es importante esta etapa en la vida porque además desde los 12 años empieza la construcción de los procesos de identidad. Yo soy, yo puedo, yo quiero, yo pienso, yo reflexiono, yo me doy cuenta, ¿ya? Yo empiezo a cuestionar lo que dicen en mi entorno, ¿ya? Si el profe en la clase plantea que fumar no hace bien para la salud, por tanto no lo haga, y el estudiante después lo ve fumando a usted en algún lugar, va a decir, no, entonces, como que, ¿por qué me dice algo si no lo hace? ¿Ya? Porque te va a empezar a cuestionar. Y en la familia pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Todas las afirmaciones que los adultos hacían sobre los niños y las niñas de los 12 hacia atrás, por decirlo, ¿ya? O hasta los 12 años, se obedecían de manera automática, porque lo dice el adulto. Aquí para adelante empieza a haber un cuestionamiento, por lo tanto empieza a haber una gran tensión en los procesos de interacción, ¿ya? Se produce un cuestionamiento. Y en la escuela y los profes, es importante esta etapa porque significa que lo que usted quiere que su estudiante aprenda, debe considerar que el otro piensa por sí mismo. Y aquí es importante este proceso del cual hablaba Piaget recién, el que mostrábamos al inicio, ¿ya? Esta etapa. Es súper importante aquí. Porque la información que usted le va a proveer para que su estudiante aprenda, debe considerar esa trayectoria, asimilar, acomodar, adaptar, organizar o reorganizar. De los 12 años hacia adelante ocurre con mucha claridad este proceso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ocurre una comprensión del aprendizaje de manera diferenciada, ¿ya? Y por tanto, no, ante cualquier situación de la vida cotidiana, en la interacción de usted como profesora con niños y adolescentes, usted debe hacer el ejercicio de este movimiento, es decir, a ver con quién estoy conversando. ¿Quién es el otro? En términos de su desarrollo, de la etapa de desarrollo cognitivo. Y en esa etapa de desarrollo cognitivo significa que yo tengo que tener una conciencia que no le puedo exigir a todos lo mismo, en términos de repertorio de aprendizaje esperado o de conductas que yo quiero que los otros realicen. Dependiendo de esta etapa, es el canal por el cual yo ingreso. Incluso para explicar muchas situaciones, ¿ya? No sé, estoy pensando en lo que puede estar ocurriendo hoy día respecto de, no sé, el duelo hoy día. Ahora es el tema de la pandemia. Algunos adultos consideran que los niños no deben participar de los velorios, por ejemplo. No deben son opiniones de adultos, ¿ya? Porque al adulto le duele la pérdida de un ser querido. Pero cuando uno va a algunos velorios, se encuentra que los niños andan jugando en ese territorio. Juegan debajo del cajón, se mueven para allá, corren para todas partes, porque están como niños, están en esta etapa. No hay un juicio de valor, no hay una moralidad que lo lleva a plantear de que eso no se debe hacer. De hecho, los adultos decir no lo hagas, lo van a dejar de hacer, pero no porque comprendan por qué no, sino porque están obedeciendo al adulto. Y en la etapa de los 12, a lo mejor la aproximación a esa experiencia es distinta. Pongo como ejemplo, ¿ya? de este proceso. Y por lo tanto, es clave. Yo, por ejemplo, al proceso de la prevención de situaciones de riesgo, en el sentido, ¿cuál de las dos etapas más de riesgo? ¿De 2 a 7 o de 7 a 12? De 2 a 7. Como es mágico, no hay abstracción, hay fantasía, las situaciones de riesgo son mucho más explícitas de alguna forma. No hay noción de riesgo. Hay ver a cabros chicos caminando por los bordes de las panderetas, por ejemplo. Subiéndose a los bordes de las barandas en los colegios.
O toman un cartonero y lo usan, porque viene el adulto usándolo, como en el modelaje de bandura. Ah, si yo vi a un adulto tomando un cartonero, él toma y corta el cartonero y dice, tremendo riesgo. Ya, el señor Piaget. Dudas, consultas, inquietudes, fantasías, comentarios. Arte, ¿en qué nivel hace clase? Según el currículum nacional. Se supone que de primero básico a cuarto medio. Y en esa trayectoria, por lo tanto, aquí Piaget nos da algunas pistas de cómo usted va a planificar los aprendizajes esperados en sus estudiantes en función de estas etapas. Yo creo que en ese sentido Piaget es clave, y es del siglo pasado, es uno de los antiguos del sistema. Pero de hecho las teorías hoy día, muchas de las teorías de las neurociencias complementan aquello que él plantea. Ya. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? Sí. Dele. Profe, entonces los niños no consideran lo bueno y lo malo que, no sé, el concepto que ponen de un adulto, eso es lo que entienden como bueno y malo, desde como la etapa sería de lo concreto. Claro, de hecho, el juicio de valor, hay un autor, voy a buscar si encuentro un texto por ahí, que habla del desarrollo del juicio moral. ¿Ya? Y lo que tenemos es que el juicio de valor de lo bueno y lo malo emerge de manera natural, reflexiva, después de los 12 años. Entonces uno podría pensar que un niño, de hecho ha ocurrido, experiencia en el colegio donde trabajaba, llegó un niño la profesora mandó al niño de tercero básico, al psicólogo, ya porque había robado en la sala de clase. Tercero básico, ¿no? Había robado en la sala de clase. Entonces, y de hecho llamó a la apoderada porque había robado. Entonces cuando comenzamos a conversar con el niño respecto de qué había ocurrido, que me contara él, no porque lo hizo, la profe quería saber por qué robó, ¿ya? Y a esa edad una pregunta no es por qué, sino qué sucedió. Entonces le pregunté qué sucedió, que me contara él, ¿ya? Y el relato de él es de niño. Me dice que llegó, se sentó con su compañero en la silla, estuvo conversando, su compañero demostró que la mamá le había regalado una moneda de 100 pesos, él le preguntó si la iba a usar, el amigo le dijo que no la iba a usar, así que él la usó en el recreo para comprarse un dulce. ¿Sí? Así, súper tranquilito, ¿ya? Entonces, después el niño buscó la moneda, no la encontró, la profe vio que el niño andaba buscando la moneda y le preguntó quién tenía la moneda y dijo que él la había usado. Y la profe lo acusó de ladrón, que había robado. Y lo mandó al psicólogo para que lo reparara, ¿ya? A este ladrón en potencia, ¿ya? Y ese es el relato del niño. No hay juicio de valor. Él usó, dado que el amigo le ha dicho que no le iba a usar. Y no tiene, o sea, no hay más que eso, ¿eh? Entonces, cuando converso pues, con la profe, le explico toda la situación, no, que él robó, ¿ya? No, si a esta edad no hay juicio de valor. No hay intención de hacer daño, por así decirlo. Puede que el niño se enoje, exprese su rabia y en su rabia emposque a otro niño, pero es una expresión de una rabia, de un malestar, ¿ya? Como abrazar. No, el ánimo de hacer daño no está en ese lado, ¿ya? Menos el robar, es un juicio de valor. Entonces, el juicio de valor implica la conciencia,
de lo que estoy haciendo, y eso emerge después de los 12. Bueno, esa es la pregunta tuya. Entonces, y eso es súper importante también de cómo comprendo las conductas de que ocurren en la escuela, no sé, pues de quinto año básico hacia abajo. Los niños, hasta quinto año, hasta cuarto año básico, van a la escuela a jugar. No van a estudiar. El adulto los manda a estudiar, pero ellos van a jugar. Y ocurre que muchos niños y muchas niñas en ese ir a jugar lo pasan mal. Por ejemplo, le ponen notas rojas, negativas, ¿ya? Y después le dicen al apoderado que ese niño no está aprendiendo y tiene notas rojas. Y el apoderado llega a la casa y los amarrea. Entonces ese niño, esa niña que va a jugar, construye la fantasía de que no me gusta ese juego. Y algunos instalan y construyen relaciones con la educación o con los aprendizajes como aversivas, como desagradables. No quiero ese juego, entonces tienen fobia escolar que se conoce. Lo que ocurre con las matemáticas, etcétera, todo eso. Se construye de alguna forma una interacción en donde de quinto hacia abajo no hay una... el propósito no es... O sea, hay como dos propósitos distintos. La trayectoria del niño y la niña, que va a ese espacio, como un lugar donde tiene otras amigas y otras amigas, donde juega, donde comparte su colación, donde es entretenido, donde no los dejan ir al baño. No los dejan ir al baño, ¿ya? Porque tienen que estar ordenaditos, tienen que formarse. O sea, toda la rigidez del sistema educacional puesto, vamos a decir, en su máxima expresión. Y de cuarto básico hacia adelante, de hecho, el currículum hasta cuarto básico es una profe. De cuarto hacia adelante, son varios profes. Por la capacidad de abstracción hay un proceso que se abre. Pueden sostener distintas conceptualizaciones. Y hay un solo profesor jefe y hay varios profes. Ese territorio, pero del primero a cuarto es uno. En algunos colegios ponen 2 o 3, pero en general es uno. Atendiendo justamente a estas etapas de desarrollo. De alguna forma, en ese sentido, no hay una improvisación de por qué es un profe jefe que hace todos los ramos, hace toda la carrera, ¿ya? De hecho, si usted como profesora de arte, usted puede hacer todos los ramos de básica. Si ya probó todo eso, todo hasta cuarto medio, llegó a la universidad. Es como sabe leer el currículum, podría tomar el ramo y de hecho el profesor jefe muchas veces y está en condiciones de tomar el currículum y leerlo y aplicar. Esto de la especialidad, claro, tiene una otra comprensión, ¿ya? Que es como que es la disciplina que usted se prepara. Pero detrás de eso hay una pedagogía. Hay un conocer el currículum. Los ramos de formación pedagógica, ¿ya? Los ramos de formación disciplinar. Hay algo ahí que complementa y la prepara para. Eso. ¿Está bien la respuesta, Nicole? Sí, me queda bastante claro. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Ya. Entonces, los acuerdos son, nos vamos coordinando, les voy a enviar por correo hasta acá, ya. Pero voy a dejar de grabar. Nos vemos el 25 de mayo con aprendizaje situado en el contexto institucional.